Hoy nos acompaña en Periodista Digital Vidal Díez Tascón, que, bueno, él es experto en economía, él ha trabajado mucho en el ámbito, sobre todo, de economía internacional, y acaba de publicar, Hacia el colapso, un libro que lleva el significativo subtítulo del Estado autonómico y el euro hunden la economía española. Ha venido a hablar sobre esta obra y sobre la situación de la economía española y las posibles soluciones a Periodista Digital. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Y bueno, el título responde no a otra cosa más que a lo que se deduce del análisis económico de los datos reales que condicionan la economía española. Uno de los elementos que condicionan, según usted, la economía española fundamentalmente es el sistema político, el sistema de descentralización, este sistema autonómico al que usted compara de forma reiterada con una confederación, incluso con el modelo de la Commonwealth o las confederaciones alemanas, germánicas, helvética o incluso el periodo previo a la Constitución de Estados Unidos. ¿Por qué usted compara y cree que esto es casi una confederación o incluso casi estados independientes? Por una razón muy sencilla, porque en los estados unitarios, los estados centralizados y en los estados federales, la economía, las políticas macroeconómicas, las políticas fiscales, todas ellas se orientan siempre con unos objetivos únicos nacionales y unas prioridades también nacionales. Todos los agentes económicos, públicos y privados, normalmente se posicionan respecto a estos objetivos y prioridades. Y eso sucede en estados federales como Alemania o Estados Unidos, Canadá o Suiza, por supuesto, cualquier otro. Y no sucede en España. En España, las autonomías, los estados o gobiernos autonómicos establecen sus estrategias económicas absolutamente de manera independiente del resto del Estado central, del resto de las autonomías. Es decir, son auténticos estados desde el plano económico. No hablo desde el plano político, jurídico, constitucional, etcétera. Hablo como una cuestión de hecho. Digamos que este es el elemento clave. En Alemania, la economía se dirige bajo las directrices, objetivos y programas del Estado federal. Los estados Länder o los estados federados son agentes ejecutantes en el plano económico de las directrices marcadas por el Estado federal. Y en Estados Unidos el sistema es el de corresponsabilidad fiscal, corresponsabilidad económica, pero esa corresponsabilidad está cada ejercicio presupuestario orientada por el plan económico del presupuesto para cada ejercicio fiscal y distribuido a toda la nación, al Congreso, al Senado, a los estados, a los condados, a todos los agentes económicos. Y por tanto, los presupuestos, las políticas se orientan todas siempre en esa dirección. Bueno, pero a mí hay una cosa que me ha llamado la atención en esta primera respuesta. Permítame que se lo diga. Usted dice que en los estados nacionales la proyección, los objetivos económicos son de ámbito nacional por parte de las autoridades y de las empresas. El sector privado, no mucho, yo pongo mucho en duda pues que una empresa como Volkswagen piense en términos nacionales. Yo supongo que piensa en términos de sus accionistas. Ya, bueno, vamos a ver, esto sí que es importante. Las empresas privadas no van al margen de los gobiernos y los gobiernos tampoco van al margen de las empresas privadas. Es decir, cuando un gobierno racional, lógico, hace una estrategia económica y fija unos objetivos y prioridades, claro que está teniendo en cuenta como un elemento fundamental cuál es el estado de la economía, cuáles son el estado de las empresas y cuáles son las prioridades de todo orden que hacen impulsar el crecimiento y la estabilidad económica, porque la ejecución es del sector privado. Toda la política de estabilización económica y de desarrollo económico a nivel de infraestructuras, instituciones económicas, etcétera, va, digamos, entroncado con las estructuras productivas que son privadas, ¿no? El sector privado. Yo creo que la economía, para entender bien esto, hay que contemplarla a partir de un ordenador. O sea, un ordenador nos da una idea exacta de cómo funciona una economía. Tenemos
la carcasa y todos los elementos, digamos, de contenido material en la que se monta el ordenador y funciona el ordenador. Estos serían las infraestructuras en economía. Tenemos los procesadores y el disco duro, donde está la memoria y la elaboración propiamente dicha. Y tenemos lo que sería el sistema operativo y el software, que son las instituciones. Por tanto, tanto las infraestructuras como las estructuras productivas como las instituciones se mueven en la misma dirección, con ciertos desfases, lógicamente, y con la misma orientación, con las mismas prioridades, con los mismos objetivos. Y, por tanto, y en ese triángulo, la parte central la ocupa el sector privado. Si no hay conexión entre el software y el sistema, perdón, y el disco duro o los procesadores, el ordenador no funciona. Sí, pero bueno, un ordenador, digamos, tiene como conjunto un objetivo común, que en principio es un servicio al usuario, pero en economía las empresas privadas o los agentes privados tienen sus propios objetivos que no necesariamente van ligados a los del gobierno o de turno o al del Estado. No, las empresas privadas solo tienen un objetivo, que es la maximización de beneficios. Exactamente. Y el Estado contempla la maximización de beneficios y la optimización de las rentas salariales como, yo diría, los dos objetivos fundamentales de la política económica de los gobiernos. Pero entonces, ¿el Estado se tiene que adaptar a la realidad del sistema productivo o son los agentes privados que funcionan el sistema productivo los que se tienen que supeditar a las direcciones del Estado? Una interacción mutua. Unos se adaptan a los otros y viceversa, porque es lógico. ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado hace infraestructuras. ¿Para qué? Para el desarrollo de determinados sectores productivos que son las empresas. Si ha pulsado bien los intereses y las ventajas para las empresas privadas, aquellas infraestructuras se desarrollarán en aquellos ámbitos territoriales o sectoriales donde las empresas están teniendo dificultades para su propio desarrollo, su propia inversión y su propio crecimiento. O sea, que el Estado tiene que ir al rescate de las empresas cuando no funcionan, no tienen problemas. Y bueno, hay que ir al rescate de las empresas, efectivamente, pero hay que ir a acompañar a las empresas cumpliendo el Estado lo que complementan la actividad de las empresas en los ámbitos que corresponde al Estado. Es decir, todas las economías externas, todo lo que se llama la productividad total de los factores, las políticas energéticas, políticas de comunicaciones y transportes, etcétera, son políticas estatales y van acordes con las prioridades de las empresas. Usted también, le quería comentar a usted, en varios puntos del libro, a mí me parece que usted defiende cierto nivel de proteccionismo. ¿Cierto nivel de proteccionismo? Usted no lo dice, incluso esto no es proteccionismo, pero consiste en impedir que las empresas chinas, o sea, usted sobre todo es muy reticente con la competencia de los chinos. O sea, ¿usted cree que España, o incluso la Unión Europea, debe poner freno a la importación de productos chinos o de otro competidor que pueda salir? No, lo que tiene que hacer es al contrario. Lo que tiene que hacer es poner en igualdad de condiciones a las empresas chinas, a las españolas y a las chinas. Y si hay ventaja anómala, como es en el caso de muchos productos chinos, que tienen unos costes artificiales políticos que no contemplan los costes equivalentes a las empresas españolas o europeas, lo lógico para la competencia perfecta sería unos aranceles diferenciales que equiparan en nivel de costo a las empresas chinas, japonesas, alemanas, españolas o las que sean. Es decir, lo que en el libro digo es que España está sufriendo el impacto de un dumping real o el shake dumping chino. Es decir, las empresas chinas no contabilizan el mismo escandallo de costes que las empresas españolas. Lógicamente, producen a costes más baratos porque no se les exige a las empresas chinas que cubran los costes, por ejemplo, de protección laboral que se cubren en España. Es decir, que la competencia real en economía es siempre competencia en igualdad de condiciones. Si no, no hay competencia. O sea, ¿es el Estado el que tiene que definir cuándo hay competencia?
el Estado define las condiciones. Otra cuestión es que una empresa, o muchas empresas, unas sean capaces de competir y otras no. Pero claro, usted lo que dice es... Pero las reglas se le puede dar la vuelta. Imagínese el dumping social del que usted me habla. Esto mismo podían argumentar antes de que España entrara en el mercado común, que se llamaba entonces. España, en un momento dado, es una fábrica porque tiene unos costes sociales, unos costes laborales inferiores a los de otros países occidentales. Esto mismo se podría haber argumentado para que no se trajeran fábricas de automóviles a nuestro país, por ejemplo. No, vamos a ver, es buen ejemplo porque además está muy claro. Lo que pasó con España no fue que se permitiera ni no se permitiera. Se le dio un periodo, lo que se llamó periodo transitorio de adaptación. Entonces España sí tuvo, durante 7 años, que después realmente fueron 5, un periodo de ventaja aparente, pero para compensar la desventaja que tenía respecto de las empresas europeas. Acabó el periodo, se acabó el problema. Es decir, las empresas españolas que fueron capaces de adaptarse a la misma estructura de competitividad, pues ahí están todavía. Las que no pudieron, desaparecieron. Con China habría que hacer algo parecido. Es decir, adapte usted sus estructuras a las de la competencia internacional en un periodo. Ha pasado el periodo, efectivamente, la empresa que se haya adaptado seguro que va a subsistir y entrar claramente en los mercados, y la que no lo haya logrado, pues perecerá como le pasó a España. Pero bueno, podría ocurrir hoy en día que hubiera algún mercado que España exporte un producto X, pues automóviles o cualquier cosa, y que en ese mercado, por lo que sea, los costes laborales, los impuestos, que sea un mercado con una tasa fiscal todavía mayor que la española, que al final producir ese bien, sea coches, zapatos, me da igual, sea más barato que en ese otro mercado que queremos exportar, y ese otro mercado nos diga, no, os vamos a meter aranceles a las empresas españolas para que sean igual de caros que los nuestros. ¿Eso le parecería bien? Por poner un... vamos, es que el problema de este tipo de medidas es que se te pueden aplicar a ti también. No, claro, si hay empresas españolas que no cumplen esas reglas, obviamente hay que aplicárselas. Es decir, la ventaja no puede existir para nadie. Lo que podríamos llamar las reglas comunes de juego lo son para todas sin excepción. Los que sean capaces de, a nivel individual, ponerse a ese nivel y cumplir esas reglas, seguro que van a competir perfectamente. Las que no lo sean, quedarán fuera. Por tanto, la capacidad de competir es de las empresas. Las reglas las fijan los poderes públicos. Y los poderes públicos a la vez tienen que fijarlas. Y ahí está toda la armonización del comercio mundial dentro de unos procesos de adaptación que son largos. Todo el tema del GATT y todas las rondas de negociaciones para el libre comercio llevan muchos años, más de 40 años, y gradualmente se ha ido pasando de unos sectores a otros hasta prácticamente el comercio libre en el que nos movemos hoy. Ahí no ha quedado nadie excluido, ni tampoco ha tenido nadie ventaja. Esas reglas, según se fue avanzando, se fueron estableciendo, aprobando y aceptando para todos los... Pero tampoco se anticiparon de manera que se destruyera la economía de ningún país. Se fue adaptando de una manera que se ha estudiado bien, lógicamente establecían los acuerdos entre los países y pasados los periodos razonables que habían fijado, se establecían. Y ahí las empresas de un país, de otro, que son capaces, ahí las tenemos. Las que de cualquier país no son capaces de competir, se quedan fuera. Por tanto, es un criterio de economía abierta. Lo último que yo defendería sería ningún tipo de protección, y menos en estos tiempos que corremos. Más bien lo que planteo lo contrario. Es decir, el esfuerzo que hay que hacer en esta economía es un esfuerzo de competitividad extremo, vía productividad, no lo olvidemos, vía de eficiencia tecnológica, para precisamente equipararse el mayor número posible de empresas, medianas y pequeñas especialmente, las multinacionales ya lo hacen, y ahí es un modelo que lo tenemos dentro, para poder competir abiertamente, lo mismo que lo hace cualquier otra empresa de cualquier país. ¿Usted también le parece muy mal que se nacionalizara la banca, que se privatizara la banca pública española? Banca pública española, en buena parte, que era pública porque fue nacionalizado durante el franquismo, también hay que recordarlo, buena parte de los bancos públicos que había de crédito agrícola y esto no nacieron como bancos públicos, fueron nacionalizados. Después el aparato crece. ¿Usted
critica mucho esto que se hace. Usted defiende la banca pública, dice que hay en Alemania, que hay en Francia, pero bueno, en Estados Unidos. En Estados Unidos, que bueno, tiene mucho que ver con las subprime, las burbujas, las entidades de crédito hipotecario semipúblicas de Estados Unidos, tienen bastante que ver con la burbuja, pero de hecho las cajas de ahorros en España, en la práctica, eran entidades públicas, controladas desde el poder político. ¿Por qué tenemos que confiar cuando han llevado al desastre? ¿Ha llevado al desastre quién? Las cajas. Las cajas, dependiendo del poder político. Ahora en sí, nuestras cajas de ahorros. Claro, pero vamos a ver. ¿Por qué debemos de creer entonces en la banca pública? Vamos a fijarlo bien, porque es que si no nos podemos confundir. La banca pública o las entidades públicas en el ámbito inmobiliario, que es donde han quebrado las cajas en España, está en todo el mundo. Está en Alemania, está en Estados Unidos, con la Fannie Mae, Freddie Mac, Ginnie Mae, etcétera. Son entidades públicas, aunque la gestión ha estado privatizada un tiempo, ahora ha vuelto a ser pública. Credit Foncier en Francia o cualquiera de las empresas o de los bancos públicos cumplen una función fundamental, que es regular la cantidad de los recursos financieros de la nación que pueden, dentro de unos márgenes, ser asignados a la construcción en general. ¿Por qué? Porque la construcción es un sector muy intensivo en capital, con un efecto multiplicador muy bajo, y no hay ningún país en el mundo desarrollado que deje libre este margen. O sea, un exceso de recursos financieros de la nación asignados a la construcción es un peligro para el propio desarrollo, como se ha demostrado en España. ¿Eso no es lo que ocurrió con la subprime en Estados Unidos? Con las mismas entidades que usted ha nombrado, que fueron las que inyectaron, entidades semipúblicas, que inyectaron unas cantidades ingentes a personas que no podían responder ante esos créditos. Exactamente. Pero no hay que confundir el maquinista que lleva una máquina y la conduce mal con la máquina en sí misma. Efectivamente, en Estados Unidos, las órdenes dadas después de la elección tan ajustada de Bush en Florida, con 25.000 votos, dio orden al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sí existe en Estados Unidos y no existe en España, para abrir la mano. Y esa orden fue transmitida y las agencias, en aquel momento privadas, la gestión, la función era pública. Era pública, y siguen siendo públicas y cumplen una función fundamental. Entonces abrieron la mano. ¿Qué pasó? Pues que abrieron la mano y efectivamente al abrir la mano rebajaron las exigencias de fianza, de garantía, incluso los tipos de interés. El diferencial en el redescuento que aplicaron las agencias. Pero a esto, a partir de aquí, las agencias inmobiliarias tuvieron más facilidad, como llevaban sus comisiones, promovieron la venta de casas por todo el país, que aquello acabó con el saldo Aurora. Pero no porque las agencias lo hicieran mal, sino porque los dirigentes de la agencia, que era el gobierno, por intereses políticos y no del mercado, dio y manejó. Claro, es justo a lo que iba a las entidades de crédito público, o sea, para inmobiliario, o sea, industria, o sea, me da igual. O sea, claro, yo pero es un riesgo que se corre. Tenemos al final que confiar en que el dirigente de turno sea un ser racional, que no piensa en su siguiente voto, que es lo que suele hacer el político de cualquier signo. Ese es un riesgo, efectivamente. Pero también puede pasar, y de hecho lo estamos viviendo en España, y en general en todo el mundo. Uno de los problemas de la crisis mundial, europea y en España es el cortoplacismo de los políticos. Entonces estamos sufriendo en todos los ámbitos las consecuencias de decisiones políticas nada favorables. Pero eso no indica que siempre sea así, haya sido así, y mucho menos, la Fannie Mae y Ginnie Mae y la Freddie Mac, etcétera, dieron una estabilidad de 60 años al sector inmobiliario en Estados Unidos fantástico, y por eso siguen y seguirán. Eso no lo tocará a nadie.
Durante 60 años fue estupendo y los gestores, los gobiernos actuaron razonablemente en favor del interés nacional y ahí están los resultados. Llega un personaje ambicioso de su poder personal y hace uso personal de los instrumentos públicos y evidentemente lo desbarata todo. Pero hay más casos en la historia que se produce esto. No es culpa del sistema de refinanciación, es culpa de la utilización política interesada de quien dirige en último término la política. Si quiere entremos en otro tema. Hemos hablado de las comunidades autónomas. Usted también señala como uno de los grandes problemas el euro. El euro del cual dice que además salir de ahora sería un error. O sea, fue un error entrar y sería un error todavía mayor salir. Claro. ¿Por qué ha resultado tan nocivo para la economía española el euro? Y bueno, porque sería todavía peor salirnos ahora. Lo digo y lo dejo bien claro. El euro tiene dos problemas. Uno propio, endógeno del sistema, y otro exógeno. El endógeno es que el euro en sí mismo es inestable. Y por tanto, un sistema monetario inestable produce todo tipo de desequilibrios, los tenemos en la Unión Europea, de forma peligrosa. ¿Por qué es eso? Pues porque todos los sistemas monetarios, lo que podemos llamar las áreas monetarias estables, cada una con su moneda, la moneda se gestiona en base a 4 instrumentos, que son el dinero y el crédito, el dinero, el tipo de interés y el crédito, la parte monetaria, y los impuestos y el gasto público como base de la política fiscal. Eso sucede así en Estados Unidos con el dólar, y con el yen japonés y con todos los... En Europa, en la Unión Europea, vamos, en concreto en la eurozona, ¿qué ha pasado? Que el Tratado de Maastricht sí que establece claramente los criterios y normas para institucionalizar la gestión única monetaria, pero no hace lo mismo con la gestión fiscal. La gestión fiscal la deja a la coordinación y a la libre decisión de los Estados, solo a efectos de coordinación entre la Unión Europea. Ahí tenemos el resultado, que hay países con un desfase fiscal gigantesco y otros déficit y otros países con superávit. ¿Cómo se casa eso? Eso es imposible casarlo. Entonces, el euro en sí mismo, al no haber institucionalizado un ministerio de economía unificado, ha creado esa base de estabilidad e inestabilidad. ¿En qué se traduce esto? Pues que a los países que están claramente en ventaja competitiva y con una productividad alta, les favorece. Y a los países que estamos por el otro lado, nos perjudica. Nos perjudica a todos. ¿Por qué digo que en España el tema? Porque hay que unirlo al efecto de la territorialización. Entonces, si España hubiera estado en el lado positivo, el euro no se hubiera favorecido inadecuadamente, no tendría que haber favorecido ni perjudicado respecto a otros países. Pero el hecho de cierto es que el euro en sí mismo es inestable, eso es incuestionable, y dos, que favorece a los países con superávit y perjudica a los países con déficit. España estaba en los países déficit y se ha unido el efecto desestabilizador al efecto negativo del sistema productivo, y eso ha acentuado mucho el desequilibrio en España. Pero también salirse una vuelta a la peseta o una creación de moneda nueva sería un error todavía peor. Cuidado, no, lo que yo planteo... Usted lo dice en el libro. En el libro es la reconducción hacia la estabilización del euro. Es decir, hágase de una vez por todas la unificación fiscal o la unidad o la política fiscal única. Y eso aseguraría el euro y nos estabilizaría a todos. ¿Pero eso no sería un fuerte avance hacia un sistema político federal de la Unión Europea? Pregunto. Bueno, un sistema federal no debería de cambiar las reglas del euro completo, no como está ahora. Me pregunto, porque si queramos ya un ministerio, una gobernanza económica ya de ese nivel, ya casi estamos avanzando hacia un sistema federal. Yo le pregunto. Yo se lo propongo en el libro. Y ya, pero usted también insiste mucho en la parte de la Constitución. Esto no deberían por lo menos consultarnos a los ciudadanos si queremos renunciar a nuestros estados nacionales para pasar a un estado federal europeo. Claro, vamos a ver, yo propongo para España transformar, o sea, conservar incluso el nombre,
que eso es menos importante, girar o reconvertir, digamos, las instituciones económicas establecidas en la Constitución hacia un Estado federal, modelo claro, el alemán, porque creo que es el que mejor se adapta a la Constitución española. Sobre eso le iba a preguntar. Usted entonces, propone la reforma constitucional, en concreto, porque es en lo que está entrando, del título octavo. Y como está entrando, pues ya lo digo que le iba a preguntar sobre esto, cómo sería esta reforma y cómo lo casamos con la Unión Europea, por cierto. Claro, pero para concluir lo anterior, por supuesto, yo creo que Europa saldría hacia adelante más fácilmente con esta modificación fundamental en el euro y avanzando a un Estado federal, que tendría que ser aprobado por cada uno de los estados, porque Europa es una unión de estados, y si es una unión de estados, los estados tienen que decir algo. Y los ciudadanos, porque a los dirigentes de la Unión Europea estoy preguntando a los ciudadanos, como que parece que no les gusta mucho. Yo supongo que usted sí querría que nos preguntaran a los ciudadanos si queremos avanzar en eso. Claro, pero de momento, para no meternos en más aventuras, creo que a los ciudadanos, que es lo que pasó con la Constitución Europea y los referéndum que hubo en varios países. Es decir, deberían de preguntarnos a todos los ciudadanos en el marco de cada uno de los estados al que pertenecemos. O sea, que en España votemos los españoles y en Francia los franceses. Sí, obviamente. Y de la mayoría, como se establecieran las reglas, se decidiera que la mayoría de estados lo quieren, ahí está. Pues sí, con los que lo quieren, o todos, según fueran las normas, se haría el Estado Federal de Europa. Entonces, ¿cómo? Pero previa votación y consulta a los ciudadanos, por supuesto. Me alegro de oírlo, porque ya le digo que muchas veces cuando uno escucha a los altos cargos de la Unión Europea, incluso a los altos cargos de los gobiernos españoles, esto como que les chirría mucho esto de que los ciudadanos podamos opinar. Claro, es como en el caso de España, cualquier cosa que hubiera que hacer, y yo propongo algo incluso bastante, digamos, porque no veo otra salida, por supuesto, dentro del recinto del Parlamento. O sea, condición indispensable. Don Vidal, no querría terminar esta conversación, esta entrevista, sin preguntarle sobre una propuesta que usted lanza, vinculada en buena medida a la reforma constitucional del título octavo de la Constitución, que es el plan de estabilización que usted propone. Es un nombre que recuerda mucho al plan de estabilización del franquismo. De hecho, usted se refiere a él, al plan del 59, estabilización con los tecnócratas, y usted propone un nuevo plan de estabilización. ¿En qué consistiría básicamente este plan? Bueno, previamente hay que decir una cosa. El plan de estabilización, un plan de estabilización es algo técnico que no presupone ningún tipo de ideología. Simplemente cuando una economía, vía precios, vía tipos de interés o cualquier otra magnitud económica, se desestabiliza, es decir, hay que tomar medidas para estabilizarlo. Si es solo una subida, por ejemplo, de precios del petróleo o de cualquier producto en particular, pues se toman medidas individuales, ¿no? Pero cuando se desestabiliza el conjunto de las magnitudes fundamentales, que es lo que está pasando en la economía española, tienes que responder con un conjunto de medidas. Y ese conjunto de medidas es un plan de estabilización. Porque además estamos comparando con el 59, como usted bien dice en su libro, ahí la situación es autarquía, un Estado autoritario, una dictadura que tienen un poder ejecutor absoluto, frente a ahora que estamos en una situación totalmente distinta, con un mercado fracturado en 17 más 1, o 1 más 17, que es la expresión que usted utiliza. Entonces, con estas diferencias, ¿cómo habría que emprender este plan? Bueno, pero son diferencias, es que una vez más, lo político está detrás de lo económico, sin duda. Y por tanto, hay muchas cuestiones económicas que solo se explican en términos políticos. Pero una desestabilización del sistema es una desestabilización de las magnitudes económicas. Y en consecuencia hay que prever un plan de acción económico para corregir esa desestabilización. Si hay un exceso de crédito, tú elevas los tipos de interés, porque automáticamente el interés se contrae. Si hay una subida excesiva de precios, tú aumentas la oferta. Siempre que puedas, estimulas vía impuestos para corregir la insuficiencia de oferta y estabilizar los precios. Por lo tanto, son medidas técnicas en relación con las variables que están desestabilizadas. En consecuencia, ¿cuál es el problema central? Dos problemas claves que había en el año 57. Por un lado, un
una insuficiencia total para hacer frente, de insuficiencia económica, para hacer frente a los pagos al exterior. Es decir, una insuficiencia de las exportaciones para financiar las importaciones. Primera cuestión de ahora, o sea, primera desestabilización de ahora. Segunda, consecuencia de esta desestabilización entre exportaciones e importaciones, puesto que es la misma equivalencia, es entre ahorro e inversión. Es decir, la economía española entonces sufría una carencia de ahorro por la situación económica concreta que se vivía, que impedía equilibrar las inversiones. Ahora es lo que tenemos, es un problema crónico de 32 años. Por tanto, hay que favorecer un clarísimo desarrollo de la actividad económica que genere más recursos productivos, más valor añadido, más recursos productivos, más ahorro para poder financiar más inversión y en consecuencia crear empleo. Esto es un plan de estabilización, no es otra cosa. Y ahí va dirigido el objetivo. Por tanto, ¿por qué ahora yo invoco el nombre como el 59? Pues porque ahora es que hay que estabilizar todo. Salvo la parte monetaria, que está controlado por el Banco Central Europeo, pero que indirectamente, a través de lo que hemos hablado antes del euro, se nos viene encima el efecto desestabilizador. Por tanto, estamos cogidos por todos los lados. Entonces, es un plan económico que permitiría, por una parte, atacar los 3 puntos débiles, pero de forma simultánea, que condicionan esa desestabilización. Una, la baja productividad. 2, la escasa eficiencia tecnológica, salvo en el sector multinacional y poquitas empresas más. Y tercero, la baja competitividad, con unos costes laborales unitarios elevadísimos, un crecimiento elevado. A diferencia, por ejemplo, de lo que hace el gobierno ahora, de estimular de alguna manera las exportaciones vía salarios monetarios, un plan de estabilización va abiertamente al fondo del problema, que son los costes laborales unitarios, que significa medidas sobre salarios monetarios, por supuesto, medidas sobre precios, por supuesto, y medidas sobre productividad. Sobre precios podemos decir, no, pero es que los precios están controlados vía cantidad de dinero por el Banco Central Europeo. Correcto. Bien, ese es un aspecto de los precios, pero los precios, digamos, en el aspecto de costes, lo que llamaríamos costes estructurales, como la energía, como las infraestructuras, los costes de transporte, etcétera, son y dependen de las políticas nacionales. Por tanto, el conjunto del plan de estabilización implicaría una adecuada correlación de los salarios monetarios con las exigencias de rebajar los costes laborales unitarios, y probablemente no habría que a lo mejor bajarlos más, supongo que sí. Una clara política de estabilizar los precios que nacen de los costes estructurales internos. Y 2, la productividad. Productividad de los factores vía políticas del gobierno y productividad de las empresas. Y ahí aparece el sector privado. ¿Cómo? A través de, para empezar clarísimamente, políticas abiertamente dirigidas a las pequeñas y medianas empresas, apoyando el I+D con capital venture y una eficacia mucho más alta en el nivel de la innovación tecnológica. Por el lado de la inversión, líneas de crédito para las pequeñas y medianas empresas, y ahí me conduce a Alemania, a Francia y otros países. Y, digamos, en tercer lugar, lo que sería la unión, asociación, concentración, fusión, etcétera, de empresas, los clústeres italianos. Es decir, tú buscas, y de ahí el Estado autonómico es una clave a cambiar. O sea, puede haber empresas, hay que claramente aumentar la dimensión y la capacidad en costes, reduciendo los costes de las empresas de exportación, por concentración de grandes empresas o por asociación vía clúster de pequeñas y medianas empresas. ¿Quién decide esas fusiones, esas asociaciones? Porque yo supongo, vamos, que si yo soy una gran empresa y veo que por mí solo ya no puedo continuar, buscaré con quién fusionarme. Bueno, no hace falta un plan, se ¿no? dice, pero normalmente se hace poco. Hay que favorecer de alguna manera. Favorecer o obligar, porque es que siempre el matiz es importante. La decisión siempre la toman las empresas, pero en España, precisamente por la falta de costumbre, porque no se ha practicado demasiado
y ahora hay empresas un poco forzadas, probablemente ahora esté mejorando algo, pero lo que no hay duda es que una información que es poder para las empresas adecuada sobre estrategias, por ejemplo, otro banco público, pues es que son de cajón, pero bancos de gestión, un banco de no más de 100 empleados, porque estamos hablando de esto, un banco público, por ejemplo, Natixis en Francia, que tiene simplemente una red de sucursales que son oficinas de 2, 3, 4 personas, nada más, para buscar consorciación de bancos en mercados de exportación con bancos españoles. Entonces, este banco lo que hace es establecer, o sea, buscar acuerdos para consorcios. La financiación la hacen los bancos españoles y extranjeros y el riesgo lo corren los bancos españoles y extranjeros. Lo que tú favoreces es que para aquellos sectores donde hay ventaja comparativa o aquellas empresas que no tienen suficiente capacidad de emitir bonos, tú les favoreces. ¿Qué van a operar? En el mercado canadiense, y tienes un consorcio de empresas, un clúster que quieren y están intentando entrar porque ven que hay ventaja. Tú favoreces una consorciación de bancos canadienses con españoles. Y eso es fundamental. Cuesta poquito, no lleva ningún tipo de riesgo financiero del Estado, es la gestión eficiente del Estado. Y eso se está realizando. Cuando Alemania, el FKW Banking Group, hace las emisiones, previamente ellos no entran en riesgo ni conceden créditos a empresas. Ellos conceden créditos a los bancos privados, pero en unas condiciones determinadas que ellos fijan, porque ellos son los que captan el dinero, con unos diferenciales, todo el mundo gana, y marcando también unas prioridades. O sea, la industria alemana no cae del cielo. Los sectores de ventaja están claramente apoyados a través de estas políticas. Esto es a lo que me refiero. O sea, claramente lo que a mí me mueve, y sería absurdo ir en otro sentido, es abiertamente aprender de lo que otros países, y no copiar a ningún país en concreto, sino aquellos países que están teniendo éxito en un cambio tan tremendo como lo que estamos viviendo a nivel tecnológico, de información, internet, apertura de mercados, etcétera, está teniendo lugar, con la finalidad de crear unas condiciones más favorables en España para que empresas españolas inviertan más en España y otras extranjeras vean que aquí se está gestionando todo este tipo de instrumentos favorables a las empresas para que vengan a invertir aquí. Bueno, pues don Vidal, no le entretengo más. Muchísimas gracias. Ha sido una conversación bastante interesante y, bueno, desde un punto de vista además de un técnico, porque muchas veces vemos que hay muchísimos libros que no son escritos por técnicos, que se habla mucho de economía pero sin entrar al fondo, y entonces, bueno, pues le agradecemos profundamente que haya venido a Periodistas ¿Qué tal?, a compartir sus conocimientos y su libro. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes también, pues por esta oportunidad de aclarar pues estos posibles malentendidos, porque están lejos de... No soy ningún proteccionista, eso sin la menor duda. Muchas gracias a ustedes.